Besiata Ismaya, la idea es que vamos a compartir algunos tips para desarrollar el ejercicio de la tefila. ¿Por qué es importante hablar acerca de esto? Porque muchas veces hay personas que les da mucha dificultad hacer tefila. De hecho, el ser humano tiende mucho a sacar disculpas. No, ahorita rezo, eso lo puedo resolver yo, en fin. Y a veces se dificulta hacer tefila por el asunto de la concentración. De hecho, el Talmud habla acerca de que los hombres de la antigüedad, inclusive Jajamín, se ponen a hacer tefila y uno decía, pues yo estoy contando las torres de Jerusalén, otro está en el cótel, el otro está por allá en el desierto, el otro está en su casa, o sea, la mente viaja mucho, ¿sí? Entonces eso se constituye como un reto el hacer tefilá, y la idea es enamorarse de la tefilá, y para hacer tefilá también, digamos, hay unos tips. Entonces podríamos hablar acerca de esos tips que nos podría ayudar a hacer una tefilá de corazón. Tenemos un suceso muy bonito en la Torá donde habla de que los hijos de Israel, la parashá de Shemot, clamaron a Hashem, ¿sí? Dice, Hashem los reconoció, en otra parte dice, los recordó, en fin, y escuchó sus tefilot. Antes de esa situación, no podemos descartar que el pueblo de Israel estuvo haciendo tefilá, porque mucha gente pediría, pero ¿cómo decir tanto tiempo, 430 años de opresión, y Am Israel apenas ese momento hizo tefilá? No, se hizo muchas veces tefilá, pero de pronto le faltó esa fuerza, y esa tefilá llegó el momento de la salvación, ¿sí? Que Hashem tendría en ese momento. O también puede ser que hicieron todas sus tefilas, pero llegó un momento que hubo una que realmente tuvo, como decir, cobró ese sentido, ese poder, esa kavaná, y por eso Hashem los escuchó. Entonces de esto aprendemos que también no sabemos cuántas tefilos se necesita para que llegue la Yeshua, la salvación de Hashem, ¿sí? Sino que también puede ser que de pronto Akadosh Baruj Hu está esperando es que la persona haga una tefila de corazón. Entonces tenemos dos puntos, y es que para pueblo yehudí tenemos una tefilá litúrgica que es con el sidur, ¿ya? Cuando estamos hablando de lo que debe rezar la mujer o rezar el hombre, y por ejemplo el caso de la mujer dice que con una sola tefilá litúrgica con el sidur, que estamos hablando de Birkat Shahar, Shema y Amidah, la mujer estaría cumpliendo su tefilá. También se añade, digamos, el aleinu. El aleinu tiene que ver como que es un cerco de alguna manera de esa protección para que esa tefila llegue, y también se agrega el aleinu. Ya luego, digamos, se añade también lo que es teilim, ¿sí? Y luego viene otra parte también que ya es la tefila en aislamiento, que es el Bibodedut, como llamaríamos. El Bibodedut más que todo se hace, por ejemplo, en el bosque, un lugar apartado, pero digamos, muchas personas vienen a la ciudad, no les da para irse para un bosque, pero si está, digamos, en la quietud de su casa. Entonces vamos a hablar acerca de los puntos bien importantes, y es preparar el corazón. Primero, empezar en la mente a pensar, voy a hacer tefila, ¿cierto? No decirlo audiblemente, ¿ya? Porque entonces, como decir, el Yeser hará, te va a presentar todas las situaciones, no haga tefila, posponga, sino en el corazón, voy a ir a hacer tefila, busca un lugar tranquilo, que no tenga ruidos, en fin, y empezar a programarse de que vas a tener la cita con el ser más importante, ¿sí? O sea, con Hashem, con el Creador, que Él está dispuesto a escucharte, que es un momento muy especial donde tú le vas a expresar todos tus sentimientos, todas tus emociones, todas tus necesidades, que no hay nadie en el mundo que te pueda dar esa salvación. Entonces es el punto bien importante cuando se tiene esa consideración y esa convicción de que no hay otro, ni el esposo, ni la mamá, ni los hijos, ni la persona que pueda tener la posible rosca para el trabajo o el que me va a prestar el dinero, sino que es Hashem
el que me va a dar, ¿cierto? El que me va a dar esa salvación. Entonces hay algo bien interesante y es consejos para concentrarnos en la tefilá. ¿Sí? Dicen los Jajamín, pedirle a Hashem que primero nos ayude a concentrarnos. ¿Por qué? Porque es de humanos, que la mente divague, que la mente viaje. Usted puede estar escuchando este shur corto, pero puede estar usted pensando por allá, usted viajando en Estados Unidos, está en su casa comiendo ya, en la otra, digamos, está trabajando, o sea, porque el pensamiento, la mente no se puede controlar, el cuerpo está acá, pero la mente está por allá. Entonces, a veces cuando se hace tefilá, dice el Rabino en Ralinjar, que inclusive la persona cuando hace la mida es donde encuentra las cosas, porque empieza a hacer la mida y empieza a decir, ay, ya sé dónde dejé las llaves, ay, ya sé dónde dejé el celular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mente está ahí, ¿cierto? Entonces es como robando esa energía del momento, entonces ahí tiene que dar una preparación, vestido digno, cuando habla acerca del recato, por ejemplo, nada de transparencias, tener una buena ropa para hacer la tefilá, el caso de hombres y mujeres, en fin, es lo que dice la halajá. Imaginarte frente a quién estamos parados. ¿Qué significa eso? No imaginar una figura humana, Dios no tiene figura, ¿sí? Pero sí pensar que su grandeza y su infinitud es tan grande que yo estoy ante el Dios de Israel, el mismo Dios que entregó la Torá, el mismo Dios que creó el mundo, ¿sí? Que no tiene forma física. Algo bien importante es, por ejemplo, digamos, los que tienen la sinagoga, rezar en la sinagoga o están en la casa, el caso de las mujeres, ¿cierto? Entonces, mientras el hombre está en el minyan, la mujer puede estar rezando en la casa. Otra cosa es bueno estar con el libro, o sea, en el caso de la liturgia, el rezo litúrgico, ¿sí? Hacerlo de una vez, como dice la halajá, conectar la boca con el corazón, ¿sí? Cuando uno dice Baruch Atá, ¿sí? Por ejemplo, Hashem, en ese caso, entonces pensar que estamos ante el Creador, ¿sí? Y tenemos también algo bien importante, es no decir las cosas muy mecánicamente como corriendo. Es lo mismo con las verajot cuando usted va a comer. A veces la gente es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol yeh barahu. No, la idea es hacer pausas. Baruch atah Amonai Elokeinu melech haolam she'akol niyad bidbaro. O sea, ahí estás tú conectando, decir she'akol niyad bidbaro, que creaste, hiciste, digamos, las chispas divinas, en fin, o sea, tener en ese momento ese pensamiento. Y tenemos algo bien importante, que rezar es de oraíta, o sea, es necesario rezar. De hecho, el pueblo de Israel, cuando se veía en momentos de aprieto, siempre se da tefilá. Por ejemplo, cuando estaban al pie del mar de Yan Suf, el mar Rojo, en el momento que tenían ese reto, esa dificultad, que era un imposible, ellos no se imaginaban que se iba a abrir el mar, ¿qué hizo Moshe? Fue a rezar. Pero también es importante actuar. Y tenemos algo bien importante, es saber por qué a veces la tefilá no es recibida. ¿Qué les parece eso? Dice, cuando una persona habla la shonara, ¿sí? Por ejemplo, estás hablando de otras personas, eso crea un impedimento para que la tefilá suba a Kadosh Baruj Hu. Entonces es importante que la persona cuide sus palabras, ¿sí? No estar hablando de personas a las espaldas, sino cuidar su boca. La persona que se aleja de escuchar palabras de Torah, su tefilá será despreciada, ¿sí? Lastimosamente, como dice por ahí, la tefilá es muy grande, pero el ser humano la desprecia. O a veces la gente no quiere estudiar Torah o saca todas las excusas del mundo y quiere que Hashem le escuche la tefilá, pero la persona no está estudiando, no quiere escuchar palabras de Torah. Entonces de ahí es necesario, como dice la Torah, día y noche meditarás en ella. O sea, usted va en el auto, escuche palabras de Torah. Usted está en su casa, coja un libro y estudie palabras de Torah. O sea, la Torah es lo que sostiene al mundo, ¿sí? La Torah es la que te da la vitalidad espiritual para sobreponerte
a todas las situaciones difíciles que pueden venir en el día. Te da la fuerza, ¿ya? Entonces, y es una misma de estudiar la Torá. Bueno, otra cosa bien importante es que quien tiene pecados y no se arrepiente por ellos antes de la tefilá. Entonces hay unos pasos para hacer la tefilá del corazón, y es buscar un lugar libre de interrupciones, ¿se acuerdan? Preparar el corazón, tener un vestido digno, y tenemos también tener la kavaná. Decía que, por ejemplo, los hombres de la antigüedad también tenían sus pensamientos, divagaba la mente y a veces pensaban en hacer tefilá y empezaban a pensar que estaban, digamos, en el cóctel, otros que estaban contando las torres de Jerusalén, el otro que estaba, digamos, en su casa, en fin. Entonces, de ahí, si yo voy a hacer tefilá, ¿qué hago? Me preparo, voy a hacer tefilá, hace un momento especial. Tengo que, por ejemplo, digamos, hacer la sopa o esto, lo voy a hacer primero, ¿sí? Para adelanto esto, por ejemplo, digamos en el día, para luego voy a sacar para hacer tefilá, para no estar pensando, ay, no monté los frijoles, ay, verdad que tengo que ir a hacer tal cosa, tengo que ir al banco, sino esa preparación. Que el alma empiece a ansiar, ay, yo todo lo que le voy a decir a Dios y va a ser un momento tan especial porque Dios me va a escuchar. Ahora, ¿qué influye para que la tefilá sea recibida? Todo el que aumenta en su tefilá, esa tefilá no llegará en vano, ¿sí? O sea, muchas veces la gente, digamos, saca todas las excusas para no hacer tefilá, pero cuando usted vence eso, aunque a veces le dé como esa dificultad y usted se sobrepone y usted dice, es que voy a hablar con Hashem, voy a hablar con el Creador como mi mejor amiga, es como tener mi mejor amiga, ¿cierto? Yo tengo esa necesidad, es como hablar con el millonario, el necesito el médico, pues imagínense, ahí tengo el que me creó, todo eso suele darle esa fuerza a la tefilá. Dice Hashem, si escuchas y cumples mis mitzvot, también escucharé tus tefilot. Quien es humilde, nunca su tefilá será despreciada. Todos los portones se han cerrado con excepción el portón de las lágrimas. La tefilá de la persona que hace gesed es recibida, ¿sí? ¿Cuándo es el momento de voluntad de Hashem? Cuando toda la congregación se reúne a rezar. Si la persona rezó y no fue contestada, que vuelva a rezar. Sabemos, por ejemplo, digamos, de que muchas veces en la Torá, momentos que el pueblo de Israel tuvo que rezar varias veces o con una tefilá, pero no sabemos cuántas tefilot se van a necesitar para que Dios escuche nuestras oraciones, nuestros pedidos. Y es necesario hacer una introspección, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma, en qué fallamos en el día, qué debemos mejorar y hacer teshuvah, confesar los pecados a Hashem, proponernos en no repetir esa conducta, perdonar a otras personas, darle gracias al Creador, dice entrar por sus puertas con gratitud. Entonces darle un agradecimiento, lo que se puede hacer es poner una hoja y escribir, gracias Hashem porque en este día tú me ayudaste, tú me diste empleo, tú me diste salud, y empieza a hacer, escribir en esa hoja todos los milagros que recibió en ese día, 2 o 3 cositas, ¿sí? Y ya luego, después de otro tiempo, Hashem mismo le va a dar más motivos para usted seguir escribiendo en ese cuaderno todas esas bondades que Hashem le da. Entonces, de ahí es necesario, por ejemplo, otros de los tips para hacer tefilá es el asunto de la kavaná, concentrarse desde el corazón. Dice, resulta interesante señalar las palabras de Abu Draham. El valor numérico de la palabra tefilá es 515, idéntica al valor numérico de las palabras Bekavanat Aleph, con concentración del corazón. Si miramos, por ejemplo, las tefilot que hizo el rey David y vemos el caso de los salmos, siempre la tefilá era de humildad. Oh Dios, escucha mi voz, esté atento a mis ruegos. Y él siendo rey no hubo petulancia o soberbia,
sino que él decía, Hashem, yo soy como un pobre, oración del pobre, cuando se eleva ante Hashem su plegaria, ya, y luego que dice, gracias Hashem porque tú no me has abandonado, tú me has ayudado, tú eres mi salvación. O sea, ese modelo donde nos está mostrando cómo hacer tefilá. Inclusive cuando una persona tenga dificultades para hacer tefilá, que coja el libro de los salmos, busque un salmo en el cual el sentimiento que ella siente, la confusión, que no se logra concentrar, o que a veces, porque somos seres humanos y pasa como que uno le quiere decir a Dios una cosa, pero como que uno no está sintiendo otra, uno no sabe expresársela. Entonces en buscar un salmo que se adecue a esa necesidad que tú tienes y recitarlo, y de esa manera se va a abrir como esa brecha, se va a abrir como ese momento espiritual, ya ese momento de misericordia, y vas a poder entrar a la tefila. Otro punto es que el Rebbe Nachman nos enseña que cuando también hay dificultades para concentrarse, por ejemplo, mencionar uno de las características del nombre de Hashem, por ejemplo, Hashem, misericordioso, que el Mistater, Boreolam, por ahí 7 veces. Eso ayuda, como decir, a romper como esa barrera para poder hacer la tefilá. Para poder concentrarse. También para poderse concentrar. Se puede decir en la noche. ¿Qué? Se puede decir en la noche, bueno, es en vano. En la noche, la tefilá es en la mañana. No. El nombre La tarde y noche. Veces por si alguien le da una dificultad para... Claro, otro punto bien interesante es que nos da el Talmud de que cuando alguien tiene una necesidad igualita de su compañero, yo quiero que Hashem me escuche, yo rezar por esa persona. Muchas veces se hace por interés, yo rezo por fulano, pero yo tengo la misma necesidad. Pero cuando se hace no esperando nada a cambio para que el otro reciba, es donde el cielo le asiste. Hay una pregunta, y ya para terminar, que mucha gente se hace y dice, ¿para qué rezar después de que ya algo fue decretado? ¿Sí? Sabemos que hay 3 cositas, 3 tips, que no sean los jajamim, que se pueden derogar o cambiar decretos, que es Teshuvah, ¿sí? Sedaká y Tefilá, y cambiar, o sea, cuando están hablando de la Teshuvah, es cambiar la conducta de la persona. Por ejemplo, si es una persona enojona, una persona chismosa, su teshuvá no es solamente decir es que soy enojón o hago la shonará, sino que la persona tome medidas en trabajar para dejar la shonará, ¿sí? Entonces dice, 3 cosas para cambiar decretos. Para cambiar decretos, tefilá. sí. ¿Cuál es la otra? Tefilá. Sí. Entonces, vamos a ver algo bien interesante, y es que mucha gente, lo que decíamos anteriormente, dice, pero es que yo para qué voy a rezar si ya hay un decreto que ya está sellado en Rosh Hashanah. No, la tefilá, a veces el decreto puede estar ahí, pero la persona cuando hace tefilá, cuando cambia de vida, cuando cambia de actitud frente a la vida, hacia los seres humanos, hacia Dios, a su compromiso espiritual, la persona empieza, ¿sí?, a enderezarse, y la tefilá tiene el poder de cambiar esos decretos. ¿Me entienden? O sea, si sea que el decreto esté casi ya sellado, cuando la persona hace tefilá constantemente y entra una dependencia de Hashem, tú eres el único que me puede salvar, tú eres el único que me puede ayudar, no hay nadie más, ¿sí? Yo dependo de ti, por favor ayúdame. Y algo bien importante, como dice el rey David, he puesto a Hashem siempre delante de mí. Entonces la tefilá no es solamente el estar todo el día que está rezando, sino que la tefilá es que estás en el auto, hablas con Dios, vas en la moto, hablas con Dios, ¿sí? En el tren, aún mentalmente, Hashem, te entrego el día de hoy, voy a ir a una entrevista de trabajo, dame tu gracia. Obviamente la persona ya rezó en la casa, Hashem, necesito tomar esta decisión
que es muy importante en mi vida, yo me puedo equivocar, por favor, muéstrame qué es lo que debo hacer, ¿sí? Muéstrame, mándame, como decir, esas señales, ¿sí? O que todo esto, si me conviene, que todo esto salga derecho, si no me conviene, que las cosas no se den. Por ejemplo, puede ser una pareja, ¿sí? Yo me puedo equivocar al elegir a esta mujer, a elegir a este hombre, pero Akadosh Baruj Hu, si esa es la persona que tú me vas a dar, entonces Hashem, porque no, que todo se vaya dando poco a poco a nivel económico, que haya buen entendimiento, que yo sienta paz con esto, ¿sí? Esa situación que está como muy difícil, que todo se vaya despejando. Esa persona no me conviene, Hashem, que yo tenga la capacidad de decir a esa persona, ¿sabes qué? Esto no funciona, ¿sí? O que yo pueda detectar que hay personas tóxicas. Porque de hecho en la tefilá está, libérame de un mal hombre, de un mal compañero, de un mal amigo, ¿sí? De un mal vecino. Entonces, de un mal vecino. Entonces, es eso, incorporar, incluir a Dios en todo lo que se hace. Otro de los puntos es que la persona dice, pero ¿para qué voy a rezar si Hashem sabe todo lo que yo necesito? No hacemos tefilá para informarle a Hashem de nuestra situación y de nuestros faltantes, sino para refrescarnos la conciencia que debemos tener una total dependencia de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Hay una frase, y ya con esto finalizo, haz tefilá como si tu vida dependiera de ello. Mire la profundidad de esta frase. ¿Qué significa? Que muchas veces ponemos intermediarios, nos apoyamos en tal persona que nos puede ayudar, nos va a prestar la plata, esa persona me puede dar lo que yo necesito, esa persona, ese médico me va a sanar. Dios le da la sabiduría a los médicos, pero hay gente que pone toda su energía, ¿sí? Su ansiedad en que ese médico le va a ayudar. Aun cuando vas donde el médico, le debes decir a Hashem, Hashem, yo voy para esta cita, por favor, ayúdame a que ese médico o esa médica me mande el tratamiento, tú le ilumines qué es lo que yo necesito. Y va a ser exitoso esa cita. Pero a veces pensamos que nos podemos valer por nosotros mismos y que solamente a Dios lo buscamos en los momentos donde todo está oscuro, la dificultad es muy grande, el obstáculo, el problema es demasiado mayor, pero Dios quiere que lo incluyamos en nuestro diario vivir, en las pequeñas cosas, ¿sí? Bueno, que este tiempo sea de mucha verajá, que sea slajá, parnasá tová, para la familia de la señora Margarita Sotero. Y también para la elevación de la... Y por la elevación de mi suegro y por la elevación del alma del señor Rafael Jaín Marroquín.